gente linda, muchas bendiciones. Estamos una vez más aquí en este programa que hemos denominado Llegó tu tiempo, su programa. Qué bendición poder estar con todos ustedes que están ahí en su casa, en sus trabajos, en esta jornada, en este día. Y declaramos que este es un día de bendición porque aquí vamos a estar compartiendo con Jessica Ramírez, con Eduardo Franchini. Y vamos a estar hablando sobre un tema más que interesante. Un tema bastante vidrioso, un tema bastante profundo. ¿Cómo ser un verdadero cristiano? ¿O qué es ser un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice de ese tema? Muchos hablan de que hay cientos de religiones, y es cierto, hay muchas religiones, hay muchas doctrinas, hay mucha gente que te dice, esto tenés que hacer para llegar a Dios, esto tenés que hacer para agradar a Dios, pero hoy vamos a estar viendo a través de la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, cómo ser un verdadero cristiano. Así que no nos dejen, quédense con nosotros, viñeta de presentación y venimos con todo. Bueno, seguimos aquí con la programación del día de la fecha. Llegó tu tiempo, su programa. Qué bendición, querida familia, que en este día nos puedan estar acompañando aquí. Estoy en muy buena compañía, como les decía en la presentación del programa. Estoy aquí con Jessica Ramírez. ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien, Carlos. Qué bendiciones. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Estamos otra vez, Gracias. una semana más, ¿verdad? Así es, una semana más, un programa muy interesante Sí. para toda la teleaudiencia, por supuesto, de ser un verdadero cristiano. ¡Wow! ¡Qué tema! Qué tema. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por No invitarme. pero Sí, viste el protocolo. por supuesto. Así que ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Así es. Ser un verdadero cristiano, ¿verdad? Sí, es un tema que muchos lo tomamos como algo fácil, Sí. pero no es sencillo. Es profundo. Es muy profundo. Así es. Porque cuando hablamos de ser cristianos, generalmente las personas que nos están viendo, nos están escuchando, dicen, pero si yo soy cristiano, y vos me vas a decir, yo soy cristiano, y a no ser que una persona diga, bueno, yo soy ateo, no creo en Dios, no creo en nada de lo que dice la Biblia, pero una persona que dice creer en Dios se considera cristiano, o está en su esencia de decir, bueno, yo soy cristiano, provengo de una familia cristiana, por tradición mis familiares tuvieron una religión cristiana, entonces por eso yo soy cristiano. Pero en este día vamos a hablar realmente de qué significa o cómo uno denota a través de las escrituras si realmente uno lleva la vida de un verdadero cristiano, que es nuestro tema, un verdadero cristiano. Sabemos que cristiano viene de Cristo, ¿verdad? Cristo. Entonces, ser cristiano, como dice, no es fácil, porque Cristo vino aquí en la tierra a ser ejemplo. Ajá. Entonces nosotros como cristianos tenemos que imitar lo que Cristo vino a ser ejemplo aquí para nosotros, ¿verdad? Tremendo. Tremendo. En un principio era despectivo el llamarlos cristianos. A la iglesia primitiva se le llamaba cristiano en un sentido despectivo, ¿no? Después fue adoptado como Sí. los seguidores de Cristo. Y a veces no es fácil ser cristiano. Que aún en ese entonces muchos de los denominados cristianos sufrían persecuciones, pasaban muchas cosas a causa de defender su fe. Y lo que pasa muchas veces es que si nosotros queremos ser un poquitito confrontados con la palabra de Dios, saber qué nos dice la palabra de Dios acerca del ser cristiano, tenemos que hablar de lo que pasó en la creación, Jessy. Así es. Bueno,
Yo le quiero hablar acerca de la diferencia justamente entre la creación y ser hijos de Dios, ¿verdad? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Claro. ¿Por qué ustedes se denominan hijos de Dios? Ya. En realidad nosotros no nos denominamos hijos de Dios. Sí. Es una promesa que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Sí. Interesante. Así es. Y creación somos todos. El Sí. cielo, Dios ha creado el cielo, la tierra, la Génesis, naturaleza. ¿verdad? Sí, exactamente. Está Ujú. toda la parte de Génesis, la creación. Los hombres, la naturaleza, los animales, son todo creación de Dios, ¿verdad? Pero ser hijos de Dios, ahí sí no somos todos. Wow. Y vamos a estar contando por qué justamente, ¿verdad? Y yo creo que más de una persona que está escuchando, ¿cómo? Creación e hijo. ¿Hay diferencia entre ser una creación de Dios, Una criatura. una criatura de Dios y un hijo de Dios? Eduardo. Sí, ser criatura y ser hijo de Dios son dos cosas distintas. Y la palabra nos indica quiénes somos hijos de Dios. Por Siempre eso, nuestro filtro, ya sea como cristianos, ya que estamos hablando de ser verdaderos cristianos, tiene que ser la palabra de Dios. aquí está toda la verdad. Aquí está Y lo toda que la verdad. busques está aquí dentro. O sea, si usted quiere saber qué y cómo es ser un buen cristiano, tiene que buscar la palabra. Sí, porque siempre, yo creo que hay mucha gente que por ahí dice, ¿y cuántas iglesias hay? ¿Cierto? ¿Cuántas denominaciones hay? ¿En qué iglesia voy a ir? ¿A qué Dios voy a seguir? ¿Dónde me voy a, vamos a hablar también sobre el congregarnos, dónde me voy a congregar? ¿Dónde voy a asistir? ¿Dónde voy a crecer en la fe? Cuesta un poquito hoy en día encontrar esos lugares porque hay tantos, y hay un dicho que tantas religiones hoy en día y tantos lugares donde tal vez también hacen cosas que no van acorde a lo que enseña la palabra de Dios. Vos dijiste una palabra muy tremenda, hablaste justamente de la iglesia primitiva, que es en uno de los bloques vamos a estar hablando justamente de eso, de la iglesia primitiva, para que la gente entienda cuál es la esencia del cristianismo. Ahora, me interesa muchísimo lo que estuvo hablando Jessica Ramírez, la diferencia entre ser creación de Dios y ser hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. El perro, el gato, las aves, Todo lo que lo que dice vemos. Génesis, todo lo que vemos, y nosotros. Pero ¿cómo hacemos para no solamente ser creación de Dios, sino que tener esa paternidad, ser hijo de Dios? Y dice la Biblia que cuando somos hijos de Dios es a través de Jesucristo. Así O es. sea que siendo cristiano, uno es hijo de Dios. ¿Es así, Jessy? Sí, así mismo es. Yo siempre cuando hablo de algo, ¿verdad? De estos son temas muy delicados, Claro. ¿verdad? Entonces yo siempre me sustento a la Biblia, ¿verdad? Y para mí esto es una promesa está en el libro de Juan. Juan es uno de los evangelios. Ujú. Juan 1:12 ciertamente nos dice, mas a todos los que le recibieron, Sí. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí nos habla de tres palabras interesantes. Recibieron, Recibir. creer Creer. y potestad. Potestad. Sí. Estoy atento a lo que estás Así diciendo. es. Me interesa mucho. Bueno, ¿a quién le recibimos? Ujú. A Jesucristo. Ya. A Jesucristo. ¿Y en quién creemos? En Él. Creemos en su nombre. Sí. Y dice, nos dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, potestad, o sea, nos dio el derecho. Un derecho. Un derecho. Y como yo siempre digo, y en mi testimonio, ¿verdad? Que yo puedo tener varios títulos. Sí. Varios títulos universitarios. Pero el más importante es ser hijos de Dios. Es lo que toda persona tiene que anhelar. El título más importante. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ajá. Tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón y creer en Él. Creer que Él fue el enviado de Dios, Sí. Dios Padre Todopoderoso. Ujú. No hay mayor que Él. Sí. Él ha creado todas las cosas, así como hablé de la creación. Él nos conoce más que nadie. Él conoce nuestro corazón. Y Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados.
Así que por medio de Jesucristo somos denominados hijos de Dios. De ahí Ah. viene la palabra hijos de Dios. Hay como una transición de ser creación de Dios y de ser hijo de Dios. Sí, es. Ahora la palabra de Dios dice que Él nos ama y Él ama a todos por igual. Seamos creación o seamos hijos, el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no cambia. Pero hay una barrera que muchas veces hace que nosotros no podamos tener esa relación con Dios, que lo denominamos pecado, el pecado original. Y eso no quiere decir que, al decir pecado, quiere decir que yo para ser tal vez de ser creación de Dios, hijo de Dios, tengo que ser perfecto. Sino que lo que dijo Jessica es interesante, ahí yo entiendo. Uno tiene que recibir primeramente a Cristo en su corazón, creer, tener esa fe en Él, y eso te da la autoridad y la potestad de ser hijo de Dios. O sea que la ofrenda de Dios para con el mundo, como dice Juan 3:16, fue Jesucristo. Dios dio una ofrenda, Jesús fue una ofrenda de amor a la humanidad, para que todo aquello que somos creación de Dios y que tengamos el anhelo de recibirle a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, podamos pasar de ser creación a ser hijos. Parece algo un poco profundo, pero hay algo espiritual muy fuerte, Eduardo, cuando sucede eso. Sí, nos da la potestad, dice, de ser hijos de Dios y también ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿no? Sí. Qué tremenda promesa eso de recibir el reino del Señor y su salvación. Repetime cuáles eran los tres Las tres puntos, palabras las tres más palabras importantes. bases. Sí, es recibir, creer y el derecho, que es la potestad. La potestad. Las tres Para cosas poder más recibir, importantes. tenés que creer, o sea, está conectado todo, ¿no? Para poder recibir, primero tenés que creer y declarar, ¿eh? Declarar con la boca la aceptación es de creer. ¿Y qué creer? Creer que Cristo fue el que vino a salvarnos, creer que murió en la cruz, creer que resucitó, para salvarnos a nosotros, limpiar todos nuestros pecados y darnos la vida eterna. Sí, justo lo que está diciendo en este, creo que hoy o ayer fue, que yo iba en mi automóvil, en mi vehículo, manejando acá por el centro de la ciudad, y he visto una declaración que decía: si crees verás la gloria de Dios. Es uno de los versículos que está en la Biblia, pero analicé y dije, no, pero tiene que decir, a ver, porque si tomamos con un mal contexto, si crees verás la gloria de Dios. Ahora, ¿en qué estoy creyendo? Claro. ¿O en qué yo fundamento mi creencia o mi fe para que todo lo que yo crea me sea posible? Y el fundamento o la esencia de nuestra fe es Jesucristo. Así mismo. A causa de Él, la fe que Él pone en nosotros y las promesas y el derecho que nos da de ser sus hijos, nosotros automáticamente podemos decir: al que cree en Jesucristo, todo le es posible. Sí. Le faltó el contexto, a lo que leíste, ¿no? Sí. Si crees verás la gloria de Dios, pero hay que ver, globalizarlo, eso de qué se está hablando en ese momento, Sí. si crees en Jesucristo. Totalmente. Sí, realmente. Qué Sí, bendición. Jesucristo, como dice la palabra, es el único mediador entre el Dios Padre y nosotros. Él es nuestro abogado. Abogado, es Así la es. palabra. Él es nuestro escudo. Ujú. Él es el que nos sostiene. Sí. Él nos renueva. Por ahí parece tan fácil, ¿verdad? Porque ahora gente que nos está viendo está diciendo: pero solamente ¿qué tengo que hacer para recibir a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? Tengo que orar 5 horas, tengo que rezar 4 horas, tengo que arrodillarme, tengo que visitar algún tipo de santo. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? Solamente confesar. Confesar. Romanos capítulo 10, verso 9. Si confiesas con tu boca y crees con tu corazón de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, dice que eres salvo. Sencillo. Sencillo. Las cosas de Dios, así como muchas veces son profundas, terminan siendo sencillas cuando tenemos una actitud del corazón de realmente agradar a nuestro Dios. Hay tantas, decía yo al iniciar la programación, Eduardo, hay tantos dichos, tantas cosas que se dicen. ¿Por qué la gente muchas veces está tan confundida con respecto a
a la religión o a la fe que profesan? ¿Por qué la gente muchas veces le cuesta decir, bueno, yo tal vez en ese lugar voy a crecer en la fe, me voy a congregar, voy a asistir a esa iglesia? Porque hoy en día hay tantas denominaciones, tantas religiones y tantas cosas que se están desviando de la esencia del cristianismo. La palabra nos habla Sí. en Juan 7:17, permitidme buscar. Sí. Mateo 7:17, perdón. Comenzamos desde 7:15. Sí. Y dice, por los frutos los conoceréis. Ujú. Esa es tu respuesta preguntándome por qué hay distintas religiones, por qué hijo de Dios, no hijo de Dios. ¿Cómo yo sé si Claro. realmente en el lugar donde yo voy a asistir se profesa una religión cristiana genuina Exactamente. conforme a lo que dice la Biblia? Exactamente. Y la palabra nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ujú. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Wow. El Señor ya nos anunciaba allí Ujú. que pasaría lo que estamos que viviendo pasaría lo que ahora? estamos viviendo ahora y que habría muchas personas que vendrían a darnos falsas doctrinas, filosofías distintas a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y así también al cristiano se lo conoce por los frutos. A todas las personas que profesan estar siguiendo a Cristo, uno lo conoce por sus frutos. ¿Quién fue el mayor árbol? Si yo soy un verdadero cristiano, que es el tema que estamos hablando, Sí, mis frutos van a hablar de eso, no tanto lo que yo diga, un poquito tal vez, pero más lo que yo haga o el fruto que dé mi vida, mi claro, testimonio. así mismo, porque el árbol que dio los mayores frutos, los mejores frutos y que continúa dando, es Cristo. Ajá. Ese fue el árbol que nos dio a nosotros el fruto del amor, de la misericordia, de la salvación. Sí. Ese fue de ese pámpano de uvas, debemos recoger eso, el amor, la caridad, el perdón. Esos son los frutos que debemos expresar dentro de nuestra vida como cristiano. Ya. Ocurre muchas veces... ¿Y cómo uno hace? Porque uno dice, bueno, de repente si uno se autoexamina y dice, bueno, mira, yo soy nervioso, soy altanero, soy mentiroso, tal vez a veces no quiero, pero soy un poco inconstante, tengo tantos defectos, Eduardo. ¿Cómo hago para ser un verdadero cristiano si me miro al espejo y me encuentro con miles de errores, miles de defectos y la Biblia me dice que tengo que tener fruto del cristianismo? ¿Cómo uno hace? Y ocurre que a veces nos guiamos por nuestros gustos y nuestros disgustos, ¿no? Nos guiamos por lo que queremos, y a veces tenemos que discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo saber qué es lo que está bien y lo que está mal? Ah, bueno, ahí está el seguirlo a Dios, seguirlo a Jesucristo. Ahí encontramos con que el pecado nos promete un gozo efímero, cercano, o sea, gozo que se termina pronto. Sí. En cambio, el seguirle a Dios nos da ese gozo verdadero, que es el que ya nos llena el corazón. El gozo en nosotros es lo que nos hace ver también si somos verdaderos cristianos o no somos verdaderos cristianos. El gozo. El gozo. Ajá. Porque Juan 15, 9, 11 nos habla justamente... A ver, permiso. Juan Sí, adelante. 15. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, decía Jesús cuando les hablaba, ¿no? Permanezcan. Sí. Permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os hablo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Wow, qué tremendo. Tremendo. O sea, para ver esos frutos, y para poder ser esa luz frente a los demás, tenemos que el gozo de Dios, de Jesús,
debe verse en nosotros. El gozo de Cristo. El gozo de Cristo. Wow. No es fácil. Se tiene que notar en nuestro hablar, en nuestro compartir, en nuestro relacionarnos con la gente. Y realmente si nosotros llegamos a tener ese gozo de Dios en nuestra vida, tal vez muchas cosas de nuestro entorno cambiarían. Nuestro ambiente laboral, nuestro ambiente familiar, nuestro matrimonio, tantas cosas que Dios puede hacer cuando uno realmente tiene ese gozo en su corazón. Dice, permiso, ¿verdad? Hay un versículo interesante que yo siempre me tomo de eso, ¿verdad? Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Wow. Eso es lo que nos tiene que identificar a nosotros, ¿verdad? Sí. Que Dios es quien hermosea nuestro rostro. Dios es quien nos da la gracia, la misericordia, el poder, la autoridad, ¿verdad? Es una promesa de Dios. Y ciertamente muchas veces el tema del cristianismo, la gente, ¿verdad?, se pregunta, y en la mayoría de nuestros testimonios, ¿verdad?, siempre hay un antes y un después en nuestras vidas. ¿Y cómo cambiamos de lo que estamos hablando, verdad? ¿Cómo cambiamos? A través de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien cambia, Él es quien nos renueva, ¿verdad? No somos nosotros. No es por nuestra fuerza. No, es como yo decía, cuando le aceptamos a Jesús. Eso responde un poquito a la pregunta que yo hacía. ¿Cómo hago si tengo tantos errores, tantos defectos, Sí. para ser un hijo de Dios? No es por nuestra fuerza. Es Dios solamente quien lo hace. Jesús. Cuando creemos, como dijiste al Sí. iniciar, le recibimos, Juan 1:12. creemos Sí. y tenemos esa autoridad, esa Así potestad, es. ese derecho. Ese Bueno, derecho. gente linda, pueden estar comunicándose con nosotros. Ahí están los números de teléfono al 0985-710-563, 0985-710-660. Pedidos de oración, estamos en tiempo de mucha oración aquí en la congregación, estamos en periodos de vigilia, oraciones también que vamos a estar haciendo en las mañanas, así que envíenos sus peticiones de oración, porque nosotros estamos hablando de un Cristo que vive. Así como decimos que somos cristianos, queremos demostrar que así como Cristo hizo cosas tremendas anteriormente que están escritas en la Biblia, dice la palabra de Dios que el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ese es el Jesús que puede traer cambios a nuestra vida. También estamos en nuestros días de reunión, los días sábados y domingos. Los sábados estamos, Jessica, a las 19 horas. 19 horas, sí. Los domingos estamos a las 18:30, empezamos la reunión puntualmente. Así que de verdad les esperamos a todas las personas. Como siempre decimos que aquí la invitación es para todos. Y por supuesto es gratuito. Es gratuito. Sí. Mariscal Estigarribia, entre Huisen Y y Curupaitú. Curupaitú. Estamos también estamos en el Facebook como Iglesia Apostólica Kairos. Ahí se van a ir lanzando las próximas actividades que vamos a estar teniendo. Y estamos también con un canal en YouTube. Estamos como Iglesia Kairos, donde ya se están subiendo las programaciones anteriores, los temas que estuvimos también hablando. Así que yo creo que van a ser más que bendecidos. Así que vamos al corte, ¿les parece? Y luego seguimos con otros temas. Juan Fer Comercial, electrodomésticos y muebles para su casa y oficina, servicio de entrega a domicilio. Juan Fer Comercial, Camino a Itacua, kilómetro 1,5, Barrio San Isidro. Celular 0985-713-109, Encarnación. Boutique Andy Méndez. Pantalones y shorts de jean, polleras, blusas básicas, bodys, trajes de baño, palazos, vestidos y monitos cortos y largos. En nuestra sección billutería contamos con aros, collares, bandanas, cintos. Boutique Andy Méndez. Visítanos en Juan León Mallorquín, entre Monseñor Huisen y Curupaitú. Celular 0994-853-558. Facebook Andy Méndez. El Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez abre sus puertas al año lectivo 2018. Cursos libres y de profesorado en piano,
canto y lenguaje musical, talleres de música para niños a partir de 4 años, taller de comedia musical y ópera estudio para jóvenes y adultos. Consultas al teléfono 0985-140-465, dirección Lomas Valentina 952 entre Creuser y Curupaytí. Descubre tu música. Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez. Jessica Valentina, lencería, trajes de baño, variedad de medias, marcas como Rondina y Fidelita, ventas al por mayor y al detalle. Jessica Valentina, lencería, Casa Central, Ruta Internacional, Camino al Puente San Roque González. Teléfono 021 72 70 500. Sucursal 1, abogada Mercedes Sandoval, entre profesora Clementina Irrazábal y abogada Serafina Dávalos. Circuito Comercial, Salón 3, Zona Alta, Mariscal Estigarribia, Casi Padre Creuser. Teléfono 071 2094 13. Arquitecto Julio González Zucolillo, proyecto, dirección y fiscalización de obras. Oficina en Curupaytí número 840, Telefax 071 20 3406, celular 0985 77 1890. Arquitecto Julio González Zucolillo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió
dio y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Bueno, continuamos con la programación del día de la fecha. Jessica Ramírez, Eduardo Franchini, qué programón, qué lindo tema que estamos hablando. Yo sé que la gente está siendo muy edificada y le decimos que no duden en comunicarse a las líneas telefónicas que están abiertas, que ya hemos dicho en el bloque anterior, que estamos dispuestos, estamos a su servicio, y también queremos ir recibiendo algunos consejos de algunos otros temas que también que podamos ir tocando. Yo sé que mucha gente nos sigue, que nos está viendo por las redes sociales, en el canal de YouTube, los días de programación aquí también en esta prestigiosa televisora, así que estamos muy contentos, la verdad, de hacer este programa y de poder llegar a sus hogares con una palabra de bendición. Ser verdaderos cristianos. Hay cosas muy, muy profundas, muy tremendas que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros, como decía Jessica al iniciar la programación, Cristo vino con una misión, que era salvar al mundo. Estábamos perdidos a causa del pecado, algo que estaba atajando la relación que Dios tenía con el hombre. Es como que se cortó, como dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados de poder tener esa, como decía Jessica, ese derecho de recibir a Jesús y de tener sus bendiciones. Pero algo muy tremendo sucedió cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, nos devolvió ese derecho, y en ese entonces Jesús mismo empezó a predicar el reino de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él empezó a propagar en ese entonces por esos lugares, allí por Jerusalén, Samaria, Judea, esos lugares allí en el oriente. Empezó a predicar y mucha gente fue entendiendo el mensaje. Mucha gente se fue dando cuenta de el mensaje que traía Jesús. Y fíjate, Eduardo, que cuando hablamos de cristianismo, cuando Jesucristo en Hechos capítulo 2 habla sobre la venida del Espíritu Santo, cuando pasa todo y Él se presenta en los 40 días enseñando a los discípulos acerca del reino, Él le dice a los discípulos que no se muevan de Jerusalén, que esperen la promesa que era el Espíritu Santo que iba a venir sobre los discípulos, y luego de recibir esa promesa salgan y propaguen el mensaje del cristianismo, el mensaje cristocéntrico. ¿Cuál es el mensaje cristocéntrico? Que así como Cristo murió, Cristo resucitó, si nosotros creemos, decía Jessica, eso, recibimos la bendición de Dios y la potestad de ser hijos de Dios. Pero algo muy interesante, Eduardo, pasa en Hechos capítulo 11, verso 26. Porque desde la venida del Espíritu Santo se empiezan a convertir los primeros cristianos. Pero no se llamaban cristianos, eran los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo, sí. Eran los discípulos. Sí. Eran los discípulos de la gente. Y en ese entonces se inició la iglesia. La iglesia primitiva, que también dijimos que íbamos a hablar sobre eso. Una iglesia primitiva y una iglesia genuina, que yo creo que si nosotros nos enfocamos y miramos la palabra de Dios, esa iglesia es la que tenemos que ser. Con el pasar de los años, con las generaciones que pasaron, más de 2000 años. Pasó tanta agua bajo el puente, ¿no? Tanta agua pasó bajo el puente. Yo creo que muchas cosas se fueron distorsionando acerca de las enseñanzas y de lo que estaba establecido allí en la iglesia primitiva que habla Hechos. Y en Antioquía se empezaron a llamar los primeros cristianos, en Hechos 11:26, se empezaron a llamar a los discípulos de Cristo por primera vez cristianos. Sí. Y la palabra cristiano, ¿saben qué significa? Significa Cristo pequeño. Hablaste de los frutos, hablaste de parecernos a Jesús, y justamente ser cristianos es parecernos a Cristo. Es ser Cristos pequeños, es tener su ADN en nosotros y por su Espíritu Santo mostrar eso a la gente y más que nada llevar un mensaje. Y que vean a Cristo en nosotros, ¿no?
Cristo en nosotros. Tiene que estar esa figura de Cristo en nosotros. ¿Y por qué estamos aquí en esta programación? Porque nosotros estamos trayendo un mensaje. Y una persona que dice ser cristiano siempre tiene que llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que sí se puede, un mensaje que Dios está con nosotros, un mensaje de esperanza. Un verdadero cristiano no le vas a escuchar hablando palabras negativas, palabras del otro lado, palabras negativas, palabras de no se puede, de todo está en la ruina, de que nuestro país está mal. Es que las personas tienen que ver a Cristo en nosotros y recibir ese mensaje. Eso fue lo que hicieron los discípulos cuando una vez que recibieron el Espíritu Santo. Ajá. Posteriormente fueron a llevar ese mensaje, esa enseñanza que percibieron de y se fueron evidenciando, como decían, los frutos, ¿verdad? Fueron evidenciando esos frutos que estaban que obtuvieron directamente de Cristo, ¿no? Qué maravilloso ese momento, poder no sé, transportarse en el tiempo, podría ser maravilloso, ¿no? Sí. Y presenciar esa vivencia de tener. ¿Puedes leer un versículo, Eduardo, ya que trajiste tu Biblia? Hechos 2:43, para que la gente vea también, porque vamos a hablar un poquito de lo que es la iglesia primitiva. La fe genuina de un cristiano se tiene que basar en las Escrituras, y nosotros tenemos que empezar a practicar lo que practicaba la iglesia primitiva. Nosotros con todo nuestro anhelo tenemos ese anhelo en nuestro corazón de que en el ministerio que nosotros estamos hoy en día, en la iglesia Kairos, queremos nosotros simplemente basarnos en lo que está escrito en la palabra de Dios y volver a las enseñanzas primitivas, ¿verdad? No quiere decir que nos quedemos en el tiempo, ni que esas son cosas pasadas, porque la Biblia misma dice que el cielo, la tierra pasará, pero su palabra nunca dejará de ser. Desde el verso 43, Hechos 2:43. Sí, al 47, sí, dice: y sobrevino temor a toda persona, ajá, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Escuchá, primeramente, en la iglesia primitiva había un temor de Dios. Temor de Dios. Que es lo que muchas veces nos está sucediendo, que perdemos el temor de Dios, decimos ser verdaderos cristianos, pero estamos con actitudes que no denotan que somos verdaderos cristianos. Estafamos a nuestros prójimos, mentimos, engañamos a nuestras esposas, hay infidelidad, sí, hay contiendas familiares, hay poca actitud de reciprocidad en el sentido del amar a nuestro prójimo. Hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo porque por falta de temor a Dios. Nuestro corazón está muchas veces decimos necesitamos un mejor presidente para que un país cambie. Está bien, la Biblia nos dice oremos por las autoridades, por el presidente, nosotros aquí por el concejal, por el intendente, lo bendecimos, oramos, pero ¿cómo estaría nuestro país o nuestra ciudad, ya sea en la política, en la economía o en las diferentes esferas, si nosotros tuviéramos un temor de Dios? Si no nos importara quién nos está viendo aquí, está Eduardo, me está mirando, entonces yo hago bien las cosas, hago bien mi trabajo, sino saber que hay un ser superior, hay un Dios que me está viendo mis actitudes, está viendo lo que yo hago, lo que yo digo, cómo yo actúo, cómo yo me muevo en mi trabajo. ¿Cómo sería el Paraguay? ¿Cómo serían las naciones? ¿Cómo estaría hoy en día nuestra familia si nosotros tenemos un poco conciencia de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar, que vos decís yo te estoy escondiendo algo de vos, de Eduardo, pero Dios me está viendo, estoy escondiendo un mensaje de texto de mi esposa, pero Dios está viendo ese mensaje, estoy haciendo cosas indebidas porque nadie me ve, tengo una fachada de decir soy un cristiano, pero estoy haciendo cosas indebidas, entonces no hay temor de Dios. Lo primero de un verdadero cristiano es que hay un temor de Dios en su vida, y no es un temor de miedo, sino es un temor de reverencia, de respeto hacia las cosas de Dios. ¿Qué decía después, Eduardo? Sobrevino gran temor, dice ahí en Hechos 43. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había comunión entre ellos. Había comunión, había unidad. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había un corazón dadivoso,
Si alguien veía calidad, que su hermano tenía una necesidad, entonces no dudaba en sacar de lo que él tenía y darle a su hermano para que todos estén en esa unidad y en esa comunión, porque eso es amor también. Claro. Miramos al prójimo y vemos una Es necesidad. uno de los frutos también, Uno ¿no? de los frutos, sí. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de Fíjate corazón. que habla y dice que las primeras reuniones y la iglesia primitiva eran en las casas. Nosotros hoy estamos hablando del cristianismo en las casas. Queremos que la primera iglesia que nosotros tenemos sea nuestra casa, Así mismo. sea nuestra familia. Nuestros discípulos primero tienen que ser nuestros hijos, tienen que ser nuestros familiares. El pastor o el sacerdote de nuestra casa somos nosotros, primeramente. Nuestra casa. El padre, y luego, cabeza de familia, ¿no? y fíjate que se reunían en las casas. Y la Biblia también habla donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí está mi presencia. Así es. Aquí está la iglesia de Jesús. Aquí estamos en la iglesia porque estamos 2 y estamos 3 reunidos en su nombre, creemos en él y ahí está. Muchas veces confundimos lo que es el edificio, lo que es un lugar físico, y decimos vamos a la iglesia. Estamos acostumbrados, vamos a la iglesia. El templo como iglesia, el templo sinónimo, como ¿no? iglesia, pero en realidad la iglesia somos nosotros. Si nosotros allí en nuestras casas, queridos amigos, abrimos nuestra Biblia, clamamos a Dios, pedimos que Él venga a nuestra casa, le abrimos las puertas de nuestra casa al Espíritu Santo, automáticamente ahí se forma la iglesia del Señor, que es lo que hablaba aquí. Se reunían en las casas, compartían el pan, compartían lo que tenían, no había necesidad de nada, porque si alguien tenía necesidad compartían, y dice que tenían un temor y una reverencia hacia las cosas de Dios. Qué lindo sería que volvamos a lo genuino. Después dice Eduardo. Y dice 47, termina diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ajá. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un verdadero cristiano alaba en todas circunstancias. Amén. Amén. Yo sé que hay gente que está pasando momentos de enfermedad, momentos de escasez, y dice que la Biblia que Dios no te puede dar una prueba más grande de la que vos puedas soportar. Así es. Si Dios, queridos televidentes, audiencia, le está dando una prueba muy fuerte, es porque eres fuerte. Si Dios le está dando una prueba que tal vez decís, es demasiado para mí, no es demasiado. Dios te va a dar la fuerza para que vos salgas de eso. Pero ahí vemos que el verdadero cristiano tiene un corazón de alabanza, de agradecimiento a Dios. El consejo que yo le doy a cada persona que está pasando por situaciones difíciles, tal vez su empresa está pasando una situación difícil, tal vez como ciudad, decir, bueno, la economía no está bien, tal vez tenés un familiar que está en angustia, en depresión, tal vez está pasando momentos matrimoniales complicados, yo te digo que te levantes y que alabes a Dios. Si eres y te consideras un cristiano, tenés que alabar a Dios en las circunstancias, en los momentos difíciles, y es en ese momento donde Dios va a activar esa fuerza y ese gozo del que hablamos nosotros, y que vamos a superar esas circunstancias. Y yo estoy más que seguro que aquellos que nos están viendo y nos están escuchando van a recibir estas palabras, estas ondas de fe, y Dios va a depositar una semilla en sus corazones, eso va a dar fruto y van a darse cuenta que con Dios sí se puede. Sigue el versículo, Eduardo. No, 47. 47. Ya lo saqué. Sí. ¿De dónde era? Para disculparme. Hechos 2, 43. Hechos 2. Sí, No, y hasta 47. 47. Después ya habla de curación de un cojo, ¿no? Sí. Después Hechos habla de los diferentes milagros que ocurrieron, las manifestaciones. Eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que entender. Si nosotros tenemos una fe puesta en Jesús, el Jesús que hizo los milagros allá hace más de 2000 años sigue haciendo milagros. Así es. El Jesús que multiplicó los panes y los peces sigue multiplicando. El Jesús que trajo restauración a un cojo, a un paralítico, que tocó a una persona que tenía problemas de piel, que levantó a personas con enfermedad. Ese mismo Dios es el Dios que está hoy presente en nuestras vidas. Nosotros vemos que en la iglesia de Dios tiene que haber el poder. Un verdadero cristiano tiene que entender que Dios es un Dios de poder, que es un Dios de milagros, que Él sigue haciendo prodigios,
que Él sigue escuchando nuestras oraciones, que Él no es un Dios de religiosidad, un Dios muerto, que Él está con nosotros. Dice la Biblia que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios tiene cosas maravillosas y tremendas para nuestras vidas y tenemos que entender realmente la esencia de ser verdaderos cristianos. Vamos a un corte, ¿les parece? Y luego regresamos con la siguiente programa. Juan Fer Comercial, electrodomésticos y muebles para su casa y oficina, servicio de entrega a domicilio. Juan Fer Comercial, camino a Itacua, kilómetro 1,5, barrio San Isidro. Celular 0985-713-109, Encarnación. Boutique Andy Méndez. Pantalones y shorts de jean, polleras, blusas básicas, bodys, trajes de baño, palazos, vestidos y monitos cortos y largos. En nuestra sección billutería contamos con aros, collares, bandanas, cintos. Boutique Andy Méndez. Visítanos en Juan León Mallorquín, entre Monseñor Huisen y Curupaltu. Celular 0994-853-558. Facebook Andy Méndez. El Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez abre sus puertas al año lectivo 2018. Cursos libres y de profesorado en piano, canto y lenguaje musical. Talleres de música para niños a partir de 4 años. Taller de comedia musical y ópera estudio para jóvenes y adultos. Consultas al teléfono 0985-140-465. Dirección Lomas Valentina 952 entre Creuser y Curupaltu. Descubre tu música. Instituto de Artes Musicales de la profesora Alba Álvarez. Jessica Valentina, lencería, trajes de baño, variedad de medias, marcas como Rondina y Fidelita, ventas al por mayor y al detalle. Jessica Valentina, lencería, Casa Central, Ruta Internacional, camino al Puente San Roque González. Teléfono 021 72 70 500. Sucursal 1, abogada Mercedes Sandoval, entre profesora Clementina Irrazábal y abogada Serafina Dávalos. Circuito Comercial, Salón 3, Zona Alta, Mariscal Estigarribia, Casi Padre Creuser. Teléfono 071 2094 13. Arquitecto Julio González Zucolillo, proyecto, dirección y fiscalización de obras. Oficina en Curupaytí número 840, Telefax 071 20 3406, celular 0985 77 1890. Arquitecto Julio González Zucolillo. Bueno, seguimos aquí en esta programación, lindo lo que estamos hablando, espero que también nuestra teleaudiencia, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, realmente les pueda servir y ser un filtro, realmente lo que estamos diciendo para ver y que las escrituras mismas nos hablen si verdaderamente nuestra vida en esencia llevamos y decimos que somos verdaderos cristianos. Te vi muy atenta, Jessica, mientras estuvimos hablando de la manifestación de Dios, del poder de Dios, de que tenemos un Dios que vive, que hace milagros, que sana. Así es. Bueno, en realidad se nos hace corto el programa, ¿verdad? Porque tenemos tantas cosas de que hablar. Sí. Y somos 3. Entonces, bueno, para mí es muy importante. Jesucristo vino a ser, como había dicho al principio, ejemplo de vida. Sí. Y eso lo podemos, para la gente, ¿verdad? Que no sabe quizás por dónde empezar en la Biblia, les recomiendo que lean los 4 evangelios, ¿sí? Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ahí pueden ver la trayectoria de Jesús, de la cantidad de cosas, de enfermedades que Él ha sanado. Bueno, y muy interesante es esto que Dios a nosotros, como hijos de Dios, nos dio la misma autoridad, ¿sí? La misma autoridad, el derecho,
Sí. Al orar por una persona, de sanar enfermos, Así es. de expulsar demonios, ¿verdad? Wow. Todo como hijos de Dios tenemos esa bendición de poder hacerlo, ¿verdad? Tenemos el Bueno, deber de y hacerlo. mi testimonio, por ejemplo, es que durante todo este tiempo que yo estoy casada, ¿verdad? Con mi esposo siempre experimentamos eso. Y en estos días, ¿verdad? Yo estaba con un dolor tremendo, dolor de cabeza, ¿verdad? Y siempre mi esposo, cuando yo me siento mal, él es quien me ora, ¿verdad? Así como había dicho, es Dios quien nos da el poder y la autoridad para sanar, así como Jesús lo hizo, ¿verdad? Entonces, que a través de mi fe, yo fui sanada, y así también cuando él estaba mal, ¿verdad? Entonces, nosotros ponemos las manos sobre los enfermos, así dice la palabra de Dios. Sí. Y así quiero que todos, ¿verdad?, sepan que es bueno también Poner nuestra confianza en Él. Qué tremendo lo que dice Jessica, Eduardo. Habla de que si nosotros, como dice la Biblia, como cristianos, como verdaderos cristianos, tenemos la autoridad de orar. Un verdadero cristiano es una persona que ora, es una persona de oración, es una persona que no, porque inclusive Jesucristo, con toda la autoridad que Él tenía, dice Eduardo que Él oraba. La palabra nos dice que Dios es un Dios vivo. Y también nos dice que el cristiano debe orar. Debe orar. Primera de Juan 5:14, comenzamos desde el 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y luego continúa: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí hay un detalle que a veces se nos escapa. Dice conforme a su voluntad. Interesante tener en cuenta, ¿no? Y continúa: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí. Interesante tener en cuenta esto de conforme a su voluntad, porque el Señor es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, y sabe qué es lo bueno para nosotros. Nosotros debemos pedirle a Dios. Nos dice la palabra que un cristiano debe orar, debe expresarse al Padre. Fíjate vos lo que Jesús enseña en el Padre Nuestro, una oración muy bíblica. Lo primero que hace es enseña a orar a sus discípulos y dice que nos comuniquemos con Dios y que tomemos a Dios como nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Así empieza la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, ¿no? O sea que nosotros tenemos esa bendición de tener esa relación con Dios Padre, en el nombre de Jesús pedirle, con la ayuda del Espíritu Santo, y seguramente Dios nos va a responder. O sea que qué interesante que el verdadero cristiano es una persona que ora, es una persona que depende de Dios. Muchas veces, ¿por qué nos afanamos tanto? Porque no oramos. Porque aún la Biblia dice que no estén afanados, no estén preocupados, antes sean conocidas sus peticiones delante de Dios, y el Dios de paz concederá paz a sus corazones. O sea que la oración, cuando nosotros oramos, también recibimos paz en nuestra vida. Otra de las cosas que un verdadero cristiano hace, este es un tema bastante profundo también, se congrega. Tenemos que buscar un lugar donde nosotros podamos alimentar y crecer en nuestra fe, ¿verdad? Congregarnos. ¿Por qué? Porque en ese lugar nos alimentamos a través de la palabra de Dios, como decía en el bloque, tenemos esa relación con los hermanos, tenemos esa unidad como iglesia, y podemos ser como era la iglesia primitiva, que estaban juntos. Justamente la palabra que estábamos leyendo hoy, hace unos minutos, decía que permanecían todos unánimes. En un solo pensar, en un solo sentir. Entonces también es importante congregarse para tener esa unanimidad, esa guía también por parte de una persona. Y hablando un poquito, buscar un lugar donde enseñan
lo que está establecido en la palabra de Dios. Así mismo. O sea, nuestro filtro tiene que ser la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios tenemos que abrir la palabra de Dios. Tenemos que empezar a comprender de que Dios tiene tantas promesas, tantas riquezas allí escritas que tenemos que abrir y que tomar conciencia de eso, que a través de las escrituras, que no es un libro de historia, que no son palabras que están ahí por casualidad. Cada historia, cada testimonio, cada declaración que fue establecida allí en la Biblia fue con un propósito, y yo te aseguro de que una historia puede transformar tu vida. Hay veces, Eduardo, que me pongo a leer y me cuesta, como a cualquiera que por ahí nos cuesta entender, ¿verdad? Me cuesta entender este versículo, y en ese momento le digo, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Y es en el momento donde yo empiezo a entender la palabra. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender. Y hay veces que leemos versículos y pasan desapercibidos. Es así, Jessica. Sí. Y hay veces que leemos versículos y en ese momento estamos necesitando de ese versículo y eso cobra vida. Y es ahí donde entendemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Tiene poder la palabra, Jessica. Sí, muchas veces a mí antes me pasaba, ¿verdad? Que yo leía la Biblia y no entendía nada. Para mí parecía un libro normal, ¿verdad? Después entendí, ¿verdad?, que primero, antes de leer la Biblia, tenemos que orar, así justamente lo que estamos hablando, ¿verdad?, de orar y pedirle revelación al Espíritu Santo, que sea Él quien nos guía, ¿verdad? Él quien nos va a guiar a cada libro, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, eso es importantísimo. Y una de las cosas que un verdadero cristiano hace es que tiene un corazón perdonador. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pero 70 no es veces fácil. 7, Pedro. No es fácil, pero eso es ser un En cristiano. la oración del Padre Nuestro también dice, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tú también nos... O sea, que cuando nosotros tenemos un corazón perdonador, eso que nosotros sembramos el perdón, nosotros también recibimos cosecha de perdón de parte de Dios. Porque tenemos tantas fallas, tantas imperfecciones, que necesitamos esa gracia, ese favor inmerecido y ese perdón de Dios. Para todos aquellos sí, que por ahí dicen, pero no es fácil hacer eso. Bueno, eso se logra practicando. Ajá. Se comienza declarando. Sí. Tal vez tenga algún conflicto con alguna persona, tal vez uno tenga ciertos roces con alguien, pero hay que comenzar declarando, bueno, yo te perdono, y eso va creciendo en nuestro corazón, va formando una semilla que va poco a poco enraizándose y germinando, y ahí uno aprende a perdonar a los demás. Qué tremendo. Vamos a hacer un poquito un repaso de lo que estuvimos hablando. Qué tremendo. Primero que nada, recibir a Jesús. Yo recibo a Jesús y paso a ser un cristiano. Luego necesito que el Espíritu Santo transforme mi vida para que yo pueda tener fruto de arrepentimiento, crecer en Él. Luego entender de que Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, sí, que nos sana, que nos liberta, que nos da una oportunidad de salir adelante, quien nos prospera económicamente, ¿por qué no? Dios lo puede hacer. Dios es un Dios de multiplicación, es un Dios que vive, y Él quiere que nosotros entendamos que lo que tenemos que hacer es estar en oración, congregarnos en un lugar, entender que nuestra primera iglesia es nuestra casa, pero también tenemos que asistir en un lugar donde se enseñe una sana doctrina, donde la palabra de Dios sea lo principal, y tener un corazón perdonador y amar a nuestros prójimos. Lo vivimos día a día en nuestra iglesia, ¿no? ¿Cuántos Sí. testimonios de gente que es sanada, Sí. gente que es prosperada, milagros que por ahí uno no cree concebibles, ocurre, viene la gente, pasa y manifiesta lo que Dios hizo en su vida? Es una Estaría maravilla. bueno hacer un programa que podamos contar los diversos testimonios de Sí, mucha sí, gente que Dios ha orado en su vida. Y en este momento, hablando de oración, quiero hacer una oración, Eduardo y Jessica, por aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y quiero invitarles a hacer el primer paso de que es recibir a Cristo en su vida, en su corazón. Si usted en este momento está dudando de su salvación, si usted tiene algún tipo de duda, usted puede hacer en este momento esta oración. Lo que dice Romanos 10, verso 9, creer con nuestro corazón, confesar con nuestra boca y ser salvos. Yo quiero orar con cada uno de los televidentes, y si es tan amable
por un instante nada más podemos cerrar nuestros ojos, podemos, si está usted manejando, si está, estacione un momentito, vamos a hacer una oración, porque declara su palabra también que las cosas viejas van a pasar y todas se van a hacer nuevas en Cristo Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento en este momento te recibo te recibo y te abro mi corazón y te abro mi corazón y declaro y declaro que eres mi Señor que eres mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Te pido, Señor, Te pido, que Señor, escribas mi nombre que escribas mi nombre en el libro de la vida en el libro de y la que me vida ayudes y que me ayudes a ser un verdadero a ser un verdadero cristiano cristiano con frutos. con frutos En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición. Qué maravilla. Así que nos vemos. Será hasta un próximo encuentro, una próxima ocasión. Nos vamos. Pero volveremos. Así mismo. Chao, chao. Chao.